se habla de... No hice tiempo de poder armarles lo que es la clase de inflación en el sentido de PowerPoint como me gusta a mí. Tenemos sí lo que es la clase en Word, que el doc ya viene preparando. La idea mía es, con lo que les voy a explicar yo y con lo que está, porque hay cosas de las cuales considero no las vamos a preguntar, entonces con lo que yo les voy a dar, después les voy a armar un PowerPoint como para que puedan tener una base de estudio de ahí. Pero creo que esta y la clase anterior que hemos tenido son, digamos, de las más económicas que vamos a abordar, no tanto constitucionales o jurídicas, porque vamos a analizar el fenómeno de la inflación. Algo que parece que fuera tan simple de analizar, pero a la vez tan complejo. Perdón, profe, recién me aceptan y no llegué a escuchar qué unidad vamos a ver. Ya terminamos la clase recién, qué pena. Mentira. Vamos a empezar con inflación. Bueno. Lo que le decía que este es el tema tal vez más de contenido económico que vamos a analizar. Y yo les quiero preguntar a ustedes, si quieren desactiven los micrófonos, quiero que me digan para ustedes qué es la inflación. ¿Qué entienden por inflación? Sin miedo. ¿Alguno? ¿Alguna idea? Prende la tele y dicen aumenta la inflación. ¿Qué es la inflación? Y es como el aumento muy desproporcionado, digamos, de los precios. Ajá, aumento desproporcionado de los En un precios. tiempo muy corto, Mm. entonces como cuando los precios suben, el nivel de precios sube y la moneda empieza a tener, se empieza a desvalorizar, digamos, cada vez que quiero acceder a un bien, a un servicio, todos los días vale un poco menos la moneda, Bien. digamos. Pierde el O sea, valor la moneda. para vos es un problema la inflación. Sí, para mí sí. Bien. Ahora, Sí. supongamos que no hubiese inflación. ¿Qué es lo que determina que cada uno pueda ganar más? Profesor, una consulta. Sí. Sí, puede ser que nos habían, en la primera parte hablamos que la deflación era lo que hoy en día había más que inflación. Vamos a ver ahora lo que es la deflación, la estanflación, la inflación. Eso lo vamos a analizar los componentes. Bien. Aquí apunta básicamente la pregunta porque el tema de la inflación es algo que se ha estudiado desde varios aspectos. Lo han analizado los monetaristas, lo han analizado los keynesianistas, lo han analizado los estructuralistas. Sin embargo, hay una cuestión que nos permite entender que la inflación se puede denominar como el aumento sostenido y generalizado de todos los bienes y servicios. Ahora, ¿qué pasa? Algunos países sostienen que la inflación no es algo malo siempre y cuando pueda tener un crecimiento controlado. ¿Por qué? Porque si nosotros hoy en día ganamos, supongamos, ¿no? ¿Qué sé yo? 20.000 pesos, el año que viene vamos a ir ganando lo mismo, y el año que viene lo mismo, el año que viene lo mismo. Entonces, lo que permite en cierta forma que uno pueda aumentar el ingreso que tiene o los productos que vende, es justamente que haya un aumento siempre y cuando esté controlado de lo que es, y acá viene, digamos, el término de qué es lo que algunos determinan por inflación. Yo concuerdo con los monetaristas, como lo ha analizado David Hume, que termina siendo al fin y al cabo un desencadenante directo de lo que es la emisión. Porque mientras más se está emitiendo, o sea, mientras, y acá vamos a hablar un poquito en terminología económica, si aumenta la oferta de dinero, motivo por el cual nosotros vamos a necesitar más de esa cantidad de dinero para poder adquirir los bienes que se mantienen en un determinado valor. ¿Por qué? Porque al aumentar la oferta de dinero, al haber más dinero en circulación, es obvio que los bienes van a pasar a ser más, ¿cómo podemos decir?, aclamados. Motivo por el cual eso hace que yo tenga que mi billete de 100 pesos no valga lo mismo que estaba hace un año atrás. ¿Por qué? Y porque claramente con lo que yo compraba, o sea, el billete no cambió, sigue siendo el mismo billete. Está bien, habrá cambiado, ahora es un ciervo, antes era Evita y antes era Roca. No importa. El billete sigue siendo como unidad, sigue siendo 100 unidades. ¿Y pero por qué lo que hoy compro con 100 unidades no es lo mismo que lo que compraba hace un año atrás? Bueno, claramente vemos reflejado porque aumentó
la oferta de dinero, motivo por el cual la emisión que se ha estado haciendo no ha sido controlada, no ha ido acompañada, ahora lo vamos a ver también, con lo que es las tasas de interés, porque el interés también en cierta forma va de la mano con lo que puede ser el fenómeno de la inflación, que eso también lo analizan mucho los monetaristas. Entonces, al hacer una emisión tan descomedida, es lo que determina que la velocidad con la que ese dinero circule se desvirtúe, y ahí volvemos a analizar la teoría cuantitativa del dinero que vimos en la primera parte, y al desvirtuarse la velocidad con la que ese dinero circula, porque no se controló, no se hizo una emisión razonable en base a cómo Argentina viene manejando los números en materia económica, es lo que determina que mi billete de 100 prácticamente no valga nada. Ahora vamos a empezar a profundizar más sobre esto. Bien, bueno, como les decía, hay diferentes determinantes para medir lo que es la inflación. Yo lo que les voy a decir ahora, después se los voy a pasar para que lo lean, pero como les digo, acá el DOC había hecho análisis de cómo había sido más la cuestión histórica, en el sentido de cómo fue el gobierno de Martínez de Oz, cómo había sido con Alzogaray. Yo no los quiero enroscar tanto con la parte de Argentina, sino más que nada analizar los aspectos actuales, al día de hoy. Remontarnos un poquito a la inflación actual y no volvernos locos con toda la historia, porque lo que me interesa que sepan es qué se entiende por inflación, cuáles son las características de la inflación, qué es lo que deriva de la inflación, a lo sumo analizar las diferentes escuelas, cómo lo veían, y bueno, de qué forma se podría llegar a buscar alguna alternativa a solucionar esta inflación, y analizar puntualmente lo que han sido las crisis hiperinflacionarias que ha tenido Argentina. Les pregunto, para ustedes la crisis del 2001, ¿fue una crisis de hiperinflación? Desactive los micrófonos, siquiera uno me responde. Profe, yo lo que tengo entendido es que la crisis del 2001 fue más que nada una corrida cambiaria en cuanto a que todos quisieron ir a buscar la plata que tenían en los bancos, y como estuvimos viendo, los bancos no tienen disponible todo el dinero que dicen que tienen, porque es el dinero creado por el banco, el que hablamos la semana pasada, creo. Entonces sucedió eso, que no había papel, en síntesis, no estaban los billetes. Pero no era inflación. No fue una crisis inflacionaria, sino fue una crisis cambiaria. Eso es lo que tal vez mucha gente no suele entender y cree que la crisis del 2001 fue igual a lo que pasó en el 89, igual a lo que pasó con Celestino Rodrigo con el tema del Rodrigazo, cuando estaba el gobierno de María Isabel. No, es otra cosa distinta. Acá lo que pasó fue que Argentina había asimilado una economía. Ahora justamente estaba hablando con Mingo, con Domingo Cavallo, a ver si organizábamos una charla, y los voy a invitar a ustedes a que escuchen, porque analizar lo que es la ley de convertibilidad escuchada por el mismísimo Mingo sería interesante, porque o la gente lo ama o lo odia, o otros no lo entienden. Entonces creo que va a estar bueno para que nos explique él un poco qué fue lo que se quiso plantear con el tema de la ley de convertibilidad y por qué no ha funcionado. Creo que va a estar buena esa charla, así que cuando la terminemos de definir les aviso si pueden participar, porque el enfoque que va a ser desde el aspecto monetarista va a ser importante, y más para esta segunda parte de la clase. Pero exactamente, es como bien decís, ayer, lo que pasó es que fue una crisis cambiaria, no fue una crisis inflacionaria. ¿Cuándo se denomina que puede haber una hiperinflación? Bueno, cuando hay un incremento de por lo menos un incremento de un 50% mensual, es decir, que a lo largo del periodo de un año aumentan un 100% el precio de los productos. Ahí se puede denominar que estamos ante una hiperinflación propiamente dicha, donde termina habiendo un aumento, y eso acá lo explica muy bien Mankiw, que es parte del resumen que yo les quiero terminar de hacer. Es justamente un incremento por lo menos del 50% mensual. Ahí se puede denominar que es una hiperinflación. Ahora vamos a ver la diferencia entre una hiperinflación y una inflación propiamente dicha. El promedio del cual los países vienen manejando en inflación, por ejemplo, digamos un país como Estados Unidos, es de un 2, un 3% anual, un promedio relativamente razonable, acorde a lo que le permite también al propio país ver cómo va jugando con el tema de las tasas de interés, si las aumentamos, si las bajamos, cómo controlamos la emisión, porque obviamente que la emisión es un negocio muy importante que tienen justamente las entidades como la Fed, que es la Reserva Federal, o aquellos organismos que
cumplen el rol, en el caso de Argentina, el Banco Central, porque el Banco Central es quien tiene el dedo para tocar la maquinita y mandar a emitir. Entonces, obviamente que si no hubiera emisión, no habría inflación. Pero bueno, ahí convengamos que también estamos afectando los intereses de aquellos que tienen el control de lo que es el manejo monetario. Y en Argentina que el manejo monetario obviamente lo tiene el gobierno, porque convengamos que el banco que tenemos es un banco central y corresponde al gobierno. El otro día, muy curioso, porque charlaba el tema este con Javier Milei, y como él tiene el discurso de que quiere cerrar el Banco Central, y yo le digo, está muy, muy interesante, Javi, el discurso, pero ¿cómo pretende cerrar el Banco Central si el artículo 75, inciso sexto, dice que corresponde al Congreso crear un banco federal con facultad de emitir moneda? O sea, tenés que reformar la Constitución. Y me dice, sí, en principio el Banco Central se creó por 40 años, así que ellos en ese fundamento se podría ver la posibilidad de analizar algo distinto. Y yo me ponía a pensar, la Constitución, el artículo 25 dice crear un banco federal. Y bueno, ¿por qué no podemos hacer un banco federal, no un banco central? Entonces, igualmente serían entes privados los que lo manejen. Ustedes me dirán, bueno, no hay mucha diferencia, porque el FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, también es un ente privado, y es el que se encarga, digamos, de tener el control de los verdes, y cuando el gobierno de Estados Unidos quiere aumentar la emisión, tiene que comprarle al FED. Entonces, estamos en lo mismo. Bueno, yo pienso que se podría hacer un control poco más respaldado si termina siendo en manos de privados, sino en manos del Estado, que hagan este control de la cantidad de dinero que hay en circulación. Bien, sigamos hablando de lo que es la inflación. Entonces dijimos que es el aumento sostenido y generalizado de todos los bienes y servicios. Ahora, vamos a ver qué es lo que se entiende por cuáles son las características que tiene un proceso inflacionario. Primero que nada, tiene que ser algo sostenido, o sea, que no haya incrementos circunstanciales. Supongamos, qué sé yo, una mala cosecha, y bueno, tenemos que aumentar lo que es la producción o la venta de trigo o de soja porque no hubo una buena cosecha en lo que fue esta camada y tenemos que la aumentar para la próxima. O, no sé, tuve cerrado el negocio 2 meses por la pandemia, se me dio que en el salón de fiesta no vendí nada, bueno, era la fiesta de 15, egresados, los casamientos, tengo que aumentar los precios, porque no me queda otra alternativa, tengo que recuperar, compensar lo que tenía. Bueno, esto es una cuestión, digamos, coyuntural. Entonces, en ese caso, tiene que ser, primero que nada, sostenido, o sea, algo que dure. Sofía, estamos hablando de inflación. Ay, perdón, no quería Entonces, interrumpir, por eso mandé... No, no pasa nada, tranquila. Gracias. El primer aspecto de las características entonces tiene que ser algo sostenido, o sea, que no sea algo coyuntural, sino que se pueda ver reflejado a lo largo del tiempo. Segundo, generalizado. Quiere decir esto, que suceda con todos los bienes y servicios, no es porque solamente me aumenten un bien determinado, ya podemos ver reflejado propiamente dicho lo que es la inflación, que eso es con lo que yo tal vez diciendo un poco de lo que opinan los estructuralistas, por ejemplo como Raúl Prebisch. Ellos tienen que se puede ver reflejada la inflación incluso con las cuestiones estructurales que hacen. Para mí sigue siendo, la emisión es el único desencadenante que hace que se dispare la inflación, porque al haber más dinero circulando, y ahora vamos a analizar bien en detalle la teoría cuantitativa del dinero punto por punto, cuando se genera esa inyección, esa oferta de dinero, hace que obviamente la curva se desplace. Vamos a hacer una especie de curva invisible, a ver si lo podemos graficar acá. Supongamos que tenemos los ejes cartesianos ortogonales, acá tenemos lo que es la oferta de dinero y acá lo que es la demanda de dinero. Supongamos que la curva viene así. Entonces, si trazamos una línea acá en el medio, tendríamos un precio determinado. Pero si se sigue emitiendo, la curva que viene bajando así, estaríamos acá. Entonces, tendríamos mucha más cantidad de dinero porque la oferta ha aumentado. Entonces, al haber más dinero, porque aumentó la oferta, eso claramente va a hacer que los precios tengan que subir. O sea, es algo indefectible, que forma parte de una ecuación económica. Ustedes saben, la ciencia, la economía es una ciencia que se encarga de estudiar la administración de recursos escasos para la producción de bienes y servicios y distribución para su consumo. Es una ciencia, y como toda ciencia, tiene reglas y tiene fórmulas, que la idea no es enroscarlos, pero bueno, es como para que vean que 2 más 2 es 4. Bueno, esto es lo mismo. Si ustedes terminan emitiendo, hay consecuencias. Entonces, ¿cómo ver reflejada esa emisión? Por algún lugar tiene que salir disparada la emisión. No es que podemos imprimir plata gratis, si no, sería genial. ¿Para qué nos vamos a preocupar por problemas de plata? No habría pobreza.
sería muy simple, ya está, si podemos emitir de forma descomunal y eso no impacta en ningún lado, ya está. Entonces, ¿qué estamos hablando? No habría ningún tipo de problema. Lo harían todos los países, ¿sabes que somos pioneros nosotros en descubrir que si se puede emitir dinero se solucionan los problemas? No, bueno, el problema está en saber cómo emitir de forma controlada para que no tengas la repercusión de esa oferta de dinero que emitiste de forma macro, o sea, de forma descomunal, que se te vea reflejada en el aumento de los precios. Porque si la gente tiene que aumentar los precios, terminás destruyendo todo un aparato económico. Tenés que aumentar los salarios, tenés que actualizar el tema de las jubilaciones, bueno, un montón de cuestiones que son lo que está pasando al día de hoy. Tienen que hacer frente a tantas cosas, a tantas alternativas distintas que se les dio de las manos porque lo único que pensaron es en ir a la fácil. Emitamos dinero para poder hacer frente a la pandemia. Está bien, listo, ya emitimos, ya supuestamente hay una posible vacuna. No sabemos si será la Sputnik 5, si será la Pfizer, la AstraZeneca o cuál será. Está bien, ya más o menos hay una alternativa. Bueno, ahora hay que hacernos cargo de todo lo que hicimos estos 7 meses que hemos estado emitiendo de forma descomunal. Porque el IFE no es gratis, y todo lo que sea, y las ATP no son gratis, todo eso impacta en algún lugar. ¿Y dónde va a impactar? Bueno, todavía no está impactando. Ustedes saben que esto lleva un tiempo hasta que se empieza a dar cuenta cuál es el verdadero índice que tenemos. Y los monetaristas, yo creo que les había comentado, que Milton Friedman en su libro El estudio de la economía monetaria, él dice que más o menos hay un promedio de 6 a 9 meses que se empiezan a notar cuáles son los efectos que tiene toda la emisión que se ha estado haciendo una vez que se ponga en funcionamiento dentro del circuito económico. Bueno, recién ahora más o menos lo están sacando de la cuarentena y cuando la gente empieza a poder volcar ese dinero que tenía dentro de la economía, y vamos a ver si se nos pasa factura. Porque la economía tiene reglas y la verdad que yo no sé si vamos a tener otra hiper. Yo lo que creo es que ahora lo estamos pudiendo prever de otra forma distinta porque ya tenemos una emisión que para mí real supera lo que sería un 80, un 90%. Fácil. Fácil. Vamos a ver cuánto llegamos cuando se empieza a ver reflejado, como les digo, toda esta cuestión puntual. Entonces decimos, las características que tiene un proceso inflacionario es, primero que nada, tiene que ser sostenido, o sea, no tiene que ser una cuestión coyuntural o circunstancial, tiene que ser generalizado, que pase con todos los precios, no solamente con uno o con dos, y tiene que ser significativo, o sea, a consecuencia de que aumenten los precios, cae el poder adquisitivo de dinero. Entonces, o sea, la gente tampoco puede hacer frente a ese aumento de precios. Esa también es otra característica importante de lo que es la inflación, porque ustedes recuerden cuando hemos analizado que el valor es subjetivo. Ustedes me dirán, bueno, profe, pero por ahí, qué sé yo, aumenta el precio de la Play 5 porque ahora va a salir, una fortuna. Bueno, pero también siempre cuando haya gente que la pueda comprar y no permite una disminución en el poder adquisitivo de que la gente que la quiera acceder lo pueda tener. Una cosa es lo que la gente demanda por ese precio, ese bien que sale al mercado, y otra cosa que el aumento se dé por la oferta monetaria que ha estado haciéndose. O sea, ahí está también una diferencia clave de, una cosa es que los precios aumenten, porque la demanda es tal que justamente para equilibrar, como ustedes saben, el libre juego de la oferta y la demanda, quien está ofreciendo el producto dice, bueno, lo puedo vender más caro porque estoy teniendo mucha demanda, o porque no voy a dar abasto, si lo vendo tan barato, me voy a quedar sin stock. Entonces busco aumentar un poco el precio y equilibrar con la cantidad de gente que me está demandando ese bien. Y la otra cosa es, tengo que aumentar el precio, porque por más que haya bajado el poder adquisitivo, no voy a tener para reponer con los costos, porque está tan devaluada la moneda, porque se ha emitido tanto y se ha hecho una oferta de dinero tan grande, que la única alternativa que tengo es ponerlo a este precio, porque este precio equivale a lo mismo que estaba con este precio de acá, pero con toda la emisión que se ha hecho, tengo que nivelarlo de alguna forma. Entonces, los primeros que terminan nivelando son los comercios. Ahí es donde se empieza a ver reflejado, supongo que les debe pasar a ustedes, qué sé yo, van a la carnicería y no saben cuánto sacar un billete de 100, o un billete de 200, uno de 500, ya no saben, y lo que les diga va a estar bien. Van a la farmacia a comprar, qué sé yo, un cepillo de dientes y una pasta, y no saben cuánto sale, si saco uno de 500, saco uno de 1000, y les pueden decir 300, les pueden decir 700, y bueno, está bien, qué sé yo. O sea, esa cuestión de ir asumiendo es parte de la gestación de un proceso inflacionario, porque no sabemos cuánto es en realidad que valen las cosas. Y esa cuestión de no tener un precio es lo que permite este aumento sostenido, generalizado y significativo de los bienes que se están dando, motivo por el cual es un primer paso a lo que se va a gestar, o
ojalá que me equivoque, ¿no? Yo tampoco es que digo si esto va a pasar y claramente no, pero todo está indicando a que esta emisión tiene que descarrilar por algún lado, y el único lugar por donde descarrila, o sea, el único río donde va a caer es el río de la inflación. No hay otro lugar donde pueda llegar a camuflar la inflación. Algo hemos visto cuando analizamos... ¿Qué? Perdón, usted había dicho, profesor, que seguramente Guzmán tendría que hacer una devaluación y no dijo él que no iba a producirse. Pero bueno, hay que ver cómo sigue todo esto. Es que la devaluación lo que te permite es por lo menos controlar la base monetaria, porque vos te evalúas, a ver, ya le hemos sacado 13 ceros a nuestra moneda, o sea, no sería nada nuevo. Claro, entonces vos, qué sé yo, devaluás la moneda, por lo menos controlás la base monetaria, pero bueno, ellos no quieren reconocer la inflación, y si vos no buscás hacer frente al problema que tenés, claro, va a ser peor. Ahora queremos todos que, porque bajó el dólar, estamos bien de vuelta, ¿no? Yo le dije, aprovechen a comprar dólares, vieron que está subiendo de vuelta ahora. Bueno, esta cuestión de que lanzaron bonos sujetos a la actualización, o sea, bonos en pesos sujetos a la actualización y a la inflación real, o sea, no saben de qué forma pintarte más el peso, le están agarrando el billete del peso y a la Evita le pinta la cara de Franklin, le dicen, sí, son verdes. A ver, la gente no es nada, pero bueno, obviamente que algo agarran, y en esa cuestión de algo agarrar, hoy estaba viendo una noticia que supuestamente la soja está alcanzando un punto de venta importante, y sí, porque lo devaluada que está nuestra moneda es lo que pasó con la época de Néstor, o sea, la famosa doble S, suerte y soja. Entonces, que ya se esté aumentando lo que es la exportación de soja por lo barata que está nuestra moneda para comerciar, es un índice de que estamos mal. Pero bueno, a ver, como les digo, alternativas hay. Atájense. Porque yo les digo, abran el paracaídas con tiempo. Porque acá... A mí me pasó el otro día, eso que ustedes te decían recién, fui a comprar y tenía, no sé, 3 cosas y me dice, saqué 200 pesos y me dice 3.80. Yo, ¿tanto gasté? Me dice, y sí, estás llevando 2 kiwis, una palta, son cosas caras, pero llevaba nada, 2 kiwis, una palta y 2 peras, ponele. Yo revisé la cuenta y estaba bien hecha. Es eso. Nadie sabe lo que salen las cosas, y eso en definitiva es que no hay una devaluación implícita. Es que en realidad sí, porque a ver, justamente, y eso ya lo hemos hablado, no te quieren sacar el billete de 5.000 porque no quieren reconocer la inflación, pero estamos mandando dólares a Brasil para que nos manden los pesos ya terminados, porque no tenemos tinta para mandar a imprimir acá. Entonces, de esa forma, es como que no me estás reconociendo que hay inflación, ni me estás reconociendo la devaluación, pero lo veo reflejado en la calle. O sea, no hace falta que te lo diga el gobierno para darnos cuenta que ya hay. Pasa que, bueno, ellos también apelan a un grupo de gente, y no quiero que suene despectivo lo que voy a decir, pero gente ignorante que no sabe, no analiza los términos económicos, entonces le dicen no hay inflación, y piensa, bueno, pero siempre aumentan un poquito las cosas, bueno, pero está bien que el gobierno dé ayuda como lo hace, o emita de la manera que lo hace, porque yo creo que sería mucho más lógico, y en eso sí puedo sacar a... Claro, o más que ganar trabajo, pero tentar inversores privados, levantar la patita del acelerador, eximirlo de cargas tributarias impositivas, pero le decís, me contratás 50 personas más. Porque después tenés gente que dice, el Estado me prometió trabajo, el Estado me prometió plata, el Estado promete, pero el Estado no es alguien que puede bancar a millones y millones de personas como lo hacen. 33 millones de personas viven del Estado, chicos, de los 44,5 de millones que somos. Entonces es imposible, porque donde el Estado cae, que siempre Argentina ha quedado varias veces, no es que sería la primera vez que pasa algo así. El único país que da tanto a esta gente de afuera ha venido acá para cobrar planes sociales, o sea, es algo incomunal. Descomunal, perdón. Esto ya pasaba en el 2001, y me contaba mi padre, que yo obviamente no me acuerdo porque era chico, pero en un momento que le empezaron a pagar con bonos, una parte en bonos y la otra parte en pesos. Y bueno, y llegó un momento donde el Estado dice, ya está, no puedo más, porque no puedo bancar tanta gente. El tema es que no saben cómo hacer para asumir otro modelo distinto, porque lo más fácil es tocar un botón y emitir, es como meter la mugre debajo de la alfombra, y algún día la alfombra va a estar llena de mugre. O sea, hasta tanto y en cuanto no se te desborde, vos no la ves, porque la ponés debajo de la alfombra. Bueno, sigue estando. Esto es lo mismo, el día que se te desparrame la mugre por todos lados, todo el polvo que lo has estado metiendo, ahí vas a tener el problema, porque va a estar más sucio que en vez de haberlo juntado y tirarlo en otro lugar, no abajo de la alfombra. Bueno, esa metáfora llévelo a lo que es actualmente hoy. Es más fácil querer buscar un problema de apuntar a, qué sé yo, tentar inversiones, o no sé, querés traerte a los brasileros o a los chinos, vengan a poner fábricas acá, o empresas, no importa, me contratan tantas personas de Argentina, yo te eximo de una cantidad de cargas tributarias, me queda
el edificio o la empresa o lo que fuera que haga me quede en el país y con mano de obra trabajando de acá. Eso es mucho más lógico que tener que estar dando plata a personas que el día que no le puedas dar más plata, ¿qué hago ahora? Bueno, y esa persona está igual o peor que como estaba hasta hace un par de años, porque no le ayudaste en nada. O sea, ¿de qué sirvió dar el IFE 1, 2, 3 y 4 si al fin y al cabo no lo quieren sacar para el mes que viene? Para el año que viene, digamos. O sea, no está dentro del presupuesto 2021. Y la verdad que nada, para darle un poquito más de respiro, y bueno, ¿y por qué no buscaste la posibilidad de reubicarla en algún puesto de trabajo? Hubiera sido más lógico. Agarrar a una persona, decirle, mira, te eximo de tantas cargas tributarias impositivas, pero me tenés que respetar que esta persona me la vas a tener empleada tanto tiempo. Y no Y eso importa, si aparte va de querés... la mano de la falta de control, porque podemos entender que haya gente que se vio afectada y que la pandemia era algo inevitable, como lo pintan, perfecto, pero vos controlás, porque a ver, yo no lo solicité el IFE, pero seguramente que si lo solicitaba me lo daban, porque yo no trabajo o para el Estado no tengo ingresos. Yo tengo una amiga que lo obtuvo y no se lo merecía, por decirlo de una manera, porque vive con los padres, o sea, entonces si vos encima despilfarrás y no controlás, tampoco sirve, porque podría tener una buena finalidad para una persona que vive de changas y que obviamente con la pandemia no puede seguir, porque digamos que el planteo podría venir acotado, obviamente, por un par de meses, no para siempre, pero bueno, tampoco controlan, despilfarran nuestro dinero aparte, porque la gente que aporta es la que obviamente está poniendo plata ahí. Y no sirve. Lo mismo creer que si no vemos el dólar blue, no existe. Pero eso Los pasa precios con van todo, porque ahí. también pagamos un montón a gente que está ocupando un lugar en la universidad y no estudia o tarda 20 años en recibirse. Entonces, en todos los ámbitos pasa, no solo en eso. Miren, les voy a contar algo. Yo Las miles de licencias. conozco personas que obviamente yo no, nada, son conocidos que tengo que me escriben me han escrito y me dijeron, mira Lea, yo pedí el IFE y me lo dieron, están viviendo en España. Y cobran el IFE. Entonces, o sea, fíjese el nivel de control que hacen, ¿no? A qué tipo de personas se lo dan. También tiene que ver con la educación, porque a mí me daría vergüenza cobrarlo, por ejemplo. Sí, no, eso ni hablar. Es la O cultura sea, del argentino. Porque exactamente. si vos sos realmente decís, yo no lo merezco, en otros países creo que hay gente que no lo hace. Entonces, Sí, No, pero obvio, yo no lo pedí lamentablemente... por eso. claro, No, es un conjunto, es cultural. sentía que robaba. Es cultural. Yo a vi ver, sí, en decime. el 2001 con la crisis de justo de la Rúa, y la película La Odisea de los Giles es tal cual lo que pasó. Sí, Tal sí. cual. Sí, la verdad que eso es algo que yo siempre lo analizo y digo, el gran problema de Argentina son los argentinos. Y es muy irónico porque ahora digo esto y vuelvo a retomar el tema para no desviarme. Pero las personas que vos lo ves que acá tienen una conducta y que bueno, vienen y qué sé yo, y terminan un pucho y lo tiran en la calle y terminan de comer un chicle y lo tiran a la basura en la calle, esas personas no lo hacen en otro país donde tienen la posibilidad de viajar, porque saben que allá se pueden comer una multa. Entonces, como afuera, el respeto a las instituciones, si no les digo muy lejos, se vayan a Brasil, vayas a Chile, el respeto que tiene la gente por la policía, porque allá no hay derechos humanos que valgan. Y yo los he visto de darle bastantes sopapos a personas que han tenido alguna actitud descomedida o han gritado o algo, y funciona de otra forma distinta. Entonces, el respeto que tienen por las instituciones, claro. Bueno, vamos a hablar entonces de la medición de la inflación. Tenemos una cuestión, digamos, que puede ser considerada más de... A ver, analicemos siempre cuando estamos hablando de cuestión macroeconómica, cuando hablamos de inflación, ¿no? Pero vamos a analizar ahora lo que se denomina índice de precio al consumidor, que es el famoso IPC, que es lo que mide la variación de los precios al por menor. Es decir, una serie de artículos seleccionados de la canasta básica, por ejemplo, el pan o la leche. Entonces, analiza lo que es el IPC, cuánto es que ha aumentado, y es lo que permite determinar cuánto es que puede llegar a tener de inflación. Esa es una medida que se puede llevar a tomar. La otra medida es el índice de precio al por mayor, el IPM, que mide la variación de los precios, pero de las producciones, de los bienes agrícolas, de los bienes industriales, del kilo de maíz, todo lo que llevaría una cuestión macro. Esas son dos mediciones que tenemos de lo que es el IPC, índice de precio al consumidor, y el IPM, índice de precio al por mayor. Y después tenemos lo que se denomina el deflactor del PBI, que esto lo que hace es medir las variaciones de los precios de todos los componentes de lo que es la macromagnitud. Y lo que es el deflactor del PBI determina dentro de lo que es, como ustedes saben,
el índice de los precios a nivel general, analizamos acá, cómo es que se ha ido disminuyendo, cómo es que eso ha ido afectando por el tema de este aumento sostenido y generalizado de todos los bienes y servicios. Bien. ¿Puedes repetir el último? Es IPC, sí. IPN y el deflactor del PBI, del Producto Bruto Interno. Dentro de lo que es el análisis del Producto Bruto Interno, tenemos que ver cómo este aumento sostenido y generalizado de todos los bienes y servicios ha estado influyendo en lo que es en la variación de lo que teníamos por PBI. Cuánto es que ha ido, ahora viste que por ejemplo, siempre no sé si lo escucharán, pero dice los economistas actuales que lo que se ha estado emitiendo es el equivalente a de 10 a 15 puntos del PBI. Entonces, ¿cómo es que esos puntos, ese aumento del PBI termina influyendo en el aumento de la inflación? Porque el PBI, como ustedes saben, también lo que termina siendo es una medida que va a determinar todo el dinero que hay en circulación, la cantidad de ingreso disponible, y en base a ese ingreso disponible, obviamente es lo que me va a determinar cuántos puntos de PBI me equivale a la inflación. Y acá lo que te viene a analizar, entonces dijimos, el IPC, que es el índice de precios al consumidor, el IPM y el deflactor del PBI. ¿Se entendió ahí? Bien, cualquier cosa me dicen. ¿Cuál sería, profesor, el que se usa ahora? ¿El deflactor del PBI? ¿O todo se usa? En realidad, digamos, para nosotros lo que analizamos lo vemos más reflejado, o sea, las personas comunes en el IPC, porque vamos a justamente lo que hablábamos, vas al supermercado y ves cuánto salen las cosas. Tal vez más en el sector agro, que se manejan con el tema de, por ejemplo, los bienes agrícolas o los industriales, ellos lo ven reflejado desde ese punto de vista. Imagínense que, por ejemplo, esta cuestión de que el campo no quería salir a vender, porque ellos tienen el dólar a 53 y el dólar a 180 o a 150 o a 100, no importa, igualmente termina siendo una diferencia abismal, entonces ellos ya lo ven reflejado en otra variante monetaria que nosotros no vemos, porque nosotros obviamente no tenemos la cantidad de dólares que es el dólar maíz, el dólar trigo, el dólar soja, entonces ellos juegan con otro índice distinto. Pasa que es otro problema que tenemos en Argentina, porque hay que analizarlo desde la realidad de cada uno. O sea, no debería ser, tiene que ser una cuestión uniforme, que todos tengamos un mismo dólar, no que tengamos 2 millones de dólares distintos, depende de lo que vayas a hacer. Ese es otro problema muy grande que no sé cómo lo van a controlar. O sea, ¿qué dólar toma uno como referencia? Bueno, sabemos que más o menos el contado con liqui tal vez es lo más aproximado que hay entre el oficial y el blue, lo que nos da un estimativo de lo que puede llegar a ser realmente el precio que debería estar. Bien, grados de inflación. ¿Cómo puede ser la inflación? Inflación abierta es la que se ve a simple vista, por ejemplo, caso Venezuela promedio. Inflación encubierta o reprimida, caso Argentina, o sea, los precios estarían controlados pero esconden aumentos, aparece el mercado negro, el desabastecimiento y demás. Entonces, eso viene a ser acá, a ver, aumenta constantemente los precios, bueno, trato de jugar, absorbo un poquito la financiación yo, pero otro lo traslado al consumidor final. De esa forma, aquel que tiene un comercio sabe, si yo actualizo completamente los precios y no me va a comprar nadie. Entonces, bueno, voy jugando con que absorbo un poquito yo, pero traslado un poco de eso. Entonces, de esa manera atajamos, o sea, perdemos los dos, pero no atajamos los dos. Tampoco me puedo quedar sin vender, no puedo actualizar al 100%. O te ponen barata una cosa y la otra cara puede ser en un comercio. Mira, los comercios los manejan de forma completamente espontánea y discrecional de cada uno. Ahora, por ejemplo, tenés muchas opciones con las que te juegan los bancos. Yo, por ejemplo, tuve en un local mío un descuento del banco que me hacía el 40% del francés. La cuenta DNI. Perdón. Con el francés, había ayer era 9, 10 y 11, un 40% del precio de lista. El francés, yo aparte de tener estudio jurídico, tengo un local de joyería y relojería. Y un descuento del 40% en 3 cuotas sin interés. Pasa que, claro, en realidad uno no lo ve, pero el banco te paga al mes. Vos absorbés una parte de la financiación, la otra parte sobre el banco, o sea, no te sirve mucho en realidad. Es como para tentar a la gente que el que lo ve dice, bueno, un 40% de descuento en 3 cuotas sin interés es buenísimo. Al que está del otro lado, tanto no te conviene, o sea, preferís una venta común. Pero bueno, por lo menos en estos momentos hay que tratar de seguir generando un poco a como de lugar.
también hubo una promo que hubo para el Día de la Madre del Banco Provincia, que también tiene las 3 cuotas sin interés y un 30% de descuento. Sí, te lo paga de acá un mes de provincia. Entonces, cuando uno está que tiene que cubrir cheques, pagar a proveedores, mayoristas, distribuidores, entonces tenés que andar contando que esa plata de lo que vos vendiste se te va a acreditar recién al mes que viene. Entonces tenemos inflación abierta, inflación encubierta o reprimida. Los precios están controlados, pero esconden aumentos. Dijimos, aparece mercado negro y desabastecimiento. Hiperinflación, que es la tercera. Es decir, en un mes suben los precios más del 50%, que es lo que veíamos. Y la estanflación, que es un proceso que combina la inflación más la baja productividad más el aumento de desempleo. Eso es un poco la situación donde estamos actualmente ahora, ¿no? Se produce, ¿por qué? Por insuficiencia de la oferta de bienes. Entonces, un proceso de estanflación, es como que está pasando la plancha, es lo que nos va a terminar desencadenando lo que puede llegar a ser una hiperinflación. Hay que pasar de esta inflación en tratar en solucionarlo y remediar una cuestión y volver a una economía más constante y de productividad. La estanflación entonces es la inflación más la baja productividad, baja nivel de productividad y aumenta el desempleo. Con la hiperinflación te aumenta los precios un 50% por mes, o sea, forma mensual. Y con esta inflación tenés una inflación no tan brusca, con una baja de productividad, sumado a un aumento de desempleo. ¿Por qué? Porque baja la demanda de dinero. O sea, como que se van gestando, ¿no? Se va cocinando a fuego lento, como quien diría, el asadito para la hiper. Yo observo, por ejemplo, un producto, una yerba, hace 2 meses estaba 80 al medio, y hoy decís, depende de la marca que seleccionen. Ahora vas a buscar más o menos una yerba más o menos promedio, está 125 de oferta, al medio kilo, es una vergüenza. O sea, cada vez vamos pegando en todos los productos, pero de a poquito te van aumentando todos los meses. Uno no se da cuenta porque no se pone a evaluar eso, va y tiene que comprarlo, son de suma necesidad de urgencia, quien no usa como la leche. Pero bueno, es increíble porque ya no, la mayoría ya al mes, cada mes, digo, al día 15, 20 ya están pasando el chicle la tarjeta, viste, a ver cómo podemos tarjetear y en cuántas cuotas, como para poder tener los bienes que pueden hacer o para el hogar o para algún gusto que nos podamos dar. Convengamos que ya la capacidad de ahorro es prácticamente nula, pero bueno, obviamente que uno a veces quiere dar sus gustitos, quiere comprarse algo, bueno, ¿y en cuántas cuotas lo podemos hacer? Entonces, le estamos tirando todo lo que más podemos como para poder, y es como bien dice Elena, porque este aumento que nos va metiendo, si está todo bien, aumenta los precios, pero no aumenta los sueldos. O sea, si hay un aumento, que es un aumento también de lo que es el poder adquisitivo que tiene la gente para gastar. Pero justamente como lo que cae acá es el poder adquisitivo, es lo que permite ver reflejada una clara estanflación, porque baja la productividad, es decir, claro, por ejemplo, yo en el negocio que tengo, obviamente no puedo reponer como hacía antes, que vendí, salía a reponer y compraba, dame qué sé yo, 200 Casio, 400 Timex, y ahora más o menos tengo que irlo regulando con lo que se va vendiendo y ver con los proveedores a cuánto me pueden aceptar los cheques y cómo manejo con los mayoristas, y bueno, es ir rebuscándoselas. Obviamente que sin stock no me pienso quedar. Pero esta cuestión de la baja productividad va de la mano también con que al querer el poder adquisitivo y al aumentar el desempleo, obviamente que la gente no va a consumir de la forma en que lo hacía antes. Primero va a apuntar a las necesidades básicas. Las necesidades básicas son el tema de la vestimenta, la vivienda y los alimentos. Y es donde lo primero que uno ve el aumento. Es ilógico, pero los alquileres se han disparado de una forma increíble. Y ustedes dicen, pero bueno, ¿por qué? Bueno, porque hacen a los bienes básicos esenciales. Es lo primero que termina aumentando. Por eso es el tema que ahora tanto quieren usurpar tierras que supuestamente no tienen dueño, o está el tema que es porque por algo que el tema de que no se puede desalojar y eso debe ser por el tema de las usurpaciones que hay, con el tema que no pueden alquilar y están usurpando por todo. Sí, pero a ver, qué sé yo, o sea, creo que estamos discutiendo algo que ya Alberti lo dejó esbozado en 1853 con el artículo 17 y el artículo 14, o sea, es querer justificar, querer explicar cómo se componen las peras analizando las manzanas, o sea, no tiene nada que ver. Lo que es querer justificar una usurpación porque no tienen lugar donde vivir. Yo tampoco tengo donde vivir, yo estoy alquilando, ahora estoy en lo de mis viejos porque, claro. Entonces, claro, convengamos que también las realidades de cada uno, o sea, yo también vivo a usurpar porque no tengo un terreno propio, o sea, no es... Claro, el Estado te va a dar las formas, pero tampoco es ir y buscar la solución por medios así, usurpando, como están haciendo. A ver, termino, explico esto brevemente, pero siempre estuvo esta cuestión
de usurpar, pero nunca como persona particular. A ver, el gobierno de Perón siempre se buscó estatizar empresas, enteros, o sea, ¿cuántas empresas privadas han buscado poner en manos del Estado? No era usurpación, bueno, sea estatización o sea expropiación, con la finalidad de indemnizar a quienes estaban a cargo de la empresa, no importa, al fin y al cabo es sacarle algo a una persona privada y se lo queda a una persona en el Estado. Hoy en día, estas personas que son mandadas por parte del gobierno, no quiero hacer política porque me voy a terminar desvirtuando de la clase, pero es como darle un nombre a algo que antes venía siendo parte de una parada estatal. Sigamos con la inflación. Entonces dijimos, es abierta, es encubierto repetida, lo que es la hiperinflación y lo que es la estanflación. ¿Cuáles son los efectos que produce la inflación? Acá tenemos, en primer lugar, la pérdida de valor del dinero. Es lo que decimos, al aumentar la oferta de dinero, lo que sucede es que hay una retracción dentro de lo que se puede denominar el valor que venía teniendo, y es lo que genera ese perjuicio económico. Es uno de los primeros indicios que vemos de la gestación de la inflación. Segundo, la caída del salario del empleo. Obviamente, al caer, al perder valor el dinero, es lo que permite que uno en un negocio promedio diga, la verdad que no puedo mantener a estos empleados, porque tengo que vender más para obtener lo que antes hacía comer, entonces no me queda otra que elegir o recortar hora de trabajo. Tercero, los deudores con obligaciones a tasa fija, que son los ganadores. Y esto es lo que siempre termina pasando, y lo vemos desde el lado del gobierno, que tenés por una persona aquellos que, o los que se comprometieron con el tema de los plazos fijos, que han perdido fortuna. O sea, acá sabemos que cualquiera que se mete en un plazo fijo, salvo que lo tengas en dólares, que encima te da una tasa de, creo que es el 0,30% anual, no sé cuánto te da, pero es muy poco. Salvo que te metas en una de esas, si acá te metes en un plazo fijo, es ir a perder plata y regalarle plata al banco. Porque con lo que terminan aumentando, vos terminás perdiendo por tener tu plata en el banco de una forma increíble. Salvo que me digas, no sé, pongo 4 palos en el banco, me da 60, 70 lucas por mes, está bien, tenés 4 palos, yo no lo meto en el banco. Sí. ¿Puede ser que el plan tasa fija, plan UVA, que es mejor que el plazo fijo, que están diciendo que conviene? Pero depende a la inflación, es como que de a 3 meses es como a la suerte, digamos, al azar. ¿Y qué te asegura de que te dicen que va a ser sujeto a la inflación? ¿A qué inflación? ¿A la inflación real? ¿A la inflación nominal? ¿A la inflación del IPC? No te lo aseguran. No, por eso. Ahí está el tema. El tema está a ver con qué índice juegan ellos. Es como que vos vas a sacar un crédito del banco y te dicen, sí, estamos dando una tasa del 50% anual. Bueno, qué sé yo, está bueno. Pido 100, me dan 150. Sí, pero preguntá cuánto es el costo financiero total, que es un 130%. Ahí terminan abrochando. No, pero bueno, en realidad que la variación nominal de la tasa tuvo un incremento. Una cosa es lo que es la inflación real y otra cosa, o la tasa real y la tasa nominal. Una cosa va acompañado con lo que es lo que a vos te van a pagar, y otra cosa es cuando vos le sumás la inflación que efectivamente te da. Entonces, cuando vos analizás cuál es la diferencia entre la real y la nominal, te va a dar cuál es la que vos tenés que pagar. Ahí es donde te abrochan ellos. Claro. Eso no lo pueden saber Claro. hasta tanto y en cuanto no sepan cuál va a ser la inflación real. La inflación real cuando al momento de que vos termines de liquidar el crédito que pediste. Claro. Yo por eso la verdad que ojalá te pudiera decir que sería algo bueno, pero yo no creo nada de lo que estos tipos ya te digan, porque ya quieren camuflar la inflación de cualquier forma posible, y la verdad que es un error porque terminan metiendo más polvo abajo de la sábana y más polvo abajo de la alfombra, y termina destruyendo más la moneda de lo que lo viene haciendo hasta ahora. Entonces, tenemos por un lado que los que se endeudaron con obligación a tasa fija perdieron en la guerra. Y los empresarios que pagan sueldo fijo, en ese caso se pueden mantener, digamos, de un estado, pero también terminan perdiendo porque al aumentarle a ellos los precios no les queda otra que tener que recurrir al aumento del desempleo. Entonces se pierde el valor del dinero, cae el salario del empleo, y obviamente acá tenemos los que pierden, que son los deudores con obligaciones a tasa fija. Eso es otro índice que hemos reflejado en la inflación. Si no, claramente voy a decir, bueno, yo pongo mi plata en un plazo fijo, me da un interés del tanto por ciento mensual, llegaría a un tanto por ciento anual, y después te das cuenta que hay un aumento del dólar y todo lo que vos tenías, chao. Bien, y ahora les quiero hacer un análisis que acá me pareció muy interesante de lo que es, ¿se acuerdan cuando analizamos la teoría cuantitativa del dinero? Que la cantidad de dinero por la velocidad con la que ese dinero circula era igual a la producción por
el aumento de los bienes. Bien, entonces lo que les voy a leer es del libro de Mankiw y dice: la velocidad del dinero es relativamente estable a lo largo del tiempo, ¿no? Esto supongámoslo que estamos analizando lo que es la ecuación y ahora vamos a agregarle lo que es el fenómeno de la inflación. Entonces la velocidad con la que el dinero circula, supongamos que en un país donde no se haga una emisión tan descomunada, viene siendo relativamente estable. Debido a que esa velocidad es estable, ¿qué pasa? Cuando el Banco Central modifica la cantidad de dinero, provoca cambios proporcionales en lo que es el valor nominal de esa producción. Entonces, la ecuación viene estable. Cuando el Banco Central modifica esa variación con una emisión, o sea, termina dando una inyección de la oferta de dinero, hace que esa ecuación de la teoría cuantitativa del dinero termine modificándose. La producción de bienes y servicios de la economía es determinada, o sea, la variante de la I, principalmente por las ofertas de factores de producción, o sea, trabajo, capital físico, capital humano. En particular, debido a que el dinero es neutral, o sea, el dinero no afecta a la producción. Pero cuando con la producción que está determinada por la oferta de los factores y la tecnología, cuando el Banco Central modifica la oferta de dinero, que es decir, mete más plata en el sistema, e introduce cambios en el valor nominal de la producción, estos cambios se reflejan en cambios en nivel de precios. Es por eso que ellos analizan que con la teoría cuantitativa siempre los precios terminan siendo un desencadenante del aumento del ingreso disponible, motivo por el cual el banco termina metiendo más dinero dentro del sistema y hace que la producción necesite otro tipo de enfoque y otro tipo de motor para poder funcionar y descalibra toda la ecuación. Y en este caso la velocidad que se mantiene constante deja de ser constante porque va a tener un puntapié cuando se pueda ver reflejado dentro del circuito económico ese aumento de dinero que se va reflejado en el aumento de los precios. O sea que la teoría cuantitativa lo que viene a decir es que cuanto más emisión hay, cuanto más se mete el Estado en eso, más se desproporciona todo y más inflación hay. Exactamente. El resumen es ese, es que la ecuación cuantitativa es que el verdadero desencadenante de la inflación es la emisión, porque es lo que termina modificando la variante de que metas más dinero, o sea, aumentas la oferta de dinero. Los precios obviamente van a tender a subir. El salario va a tender a bajar o a ser estanco o a ser neutro, pero como aumenta la cantidad de dinero, con lo que yo mantengo neutro no me alcanza, porque el aumento de los bienes se va a dar por el hecho de que yo voy a necesitar más dinero para comprar lo que antes compraba con menos. Es como que va todo de la mano. Y acá también les quiero comentar algo que me pareció interesante cuando estaba analizando lo que plantea acá Mankiw, que tiene que ver con el tema de cómo viene a jugar acá las tasas de interés. Una pregunta, Sí. esto es similar a lo que nos comentaste en la primera parte, ¿cierto? De Friedman o algo así. Milton Friedman, claro. Ok, bien. Bien. Acá, esto es lo que yo les contaba del tema de los bancos. Lo que es vinculado con los temas de las tasas de crecimiento, cómo viene a jugar acá el tema de las tasas de interés. Se los voy a leer porque la verdad que está explicado de una forma increíble. Dice: para comprender la relación entre dinero, inflación y las tasas de interés, recuerde la diferencia entre lo que es la tasa de interés nominal y la tasa de interés real. Esto es lo que yo les decía de por qué los bancos terminan jugándole a ustedes con el tema de qué tasa de interés les aplica, si les conviene o no pedir un crédito y de qué características. La tasa de interés nominal es aquella de la cual usted escucha hablar en su banco. Por ejemplo, si usted tiene una cuenta de ahorros, la tasa de interés nominal le indica con qué rapidez va a aumentar la cantidad de dinero de su cuenta a lo largo del tiempo. Entonces te meten en un plazo fijo y dice: sí, la verdad que el aumento es del 10%, 15, 20, 30% mensual. Genial. Pero la tasa de interés real corrige la tasa de interés nominal por los efectos de la inflación, para indicarle con qué rapidez va a aumentar el poder de compra de su cuenta de ahorros a lo largo del tiempo. La tasa de interés real es la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación. Entonces, cuando ustedes ven la tasa de interés real, se dan cuenta que la nominal no les sirve para nada, porque se les termina achicando de una forma descomunal, porque la inflación se comió todo lo que ustedes tenían en lo que era la tasa nominal. ¿Qué dice? La tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación. O sea, la variante de la tasa de inflación no te la dicen los bancos. Ellos te dicen: bueno, sí, en realidad es una inflación del... Es imposible que sepa la inflación real, porque la inflación real
recién se puede tener un estimativo cuando se sepa cuánto es lo que se ha emitido realmente, cuánto es lo que ha aumentado los precios, cuánto es lo que ha adquirido, lo que ha bajado el poder adquisitivo, cuánto es lo que ha aumentado el desempleo. Y cuando tengas todos esos parámetros, que creo que ni siquiera Nostradamus los podría sacar, recién ahí podés decir cuál sería la tasa de interés que puedo aplicar en base a la inflación real. Es imposible saberlo. Por eso, obviamente, como los bancos nunca pierden, ¿qué pasa? Te dicen que cuando vos pedís la tasa nominal es de tanto, pero la tasa real te invoca una inflación por encima de lo que podría ser la inflación real, porque ellos no van a perder, de algún lado se tienen que atajar. Esto sépalo siempre que van a pedir un crédito al banco, pregunten cuál es la tasa real, no la tasa nominal. Y le explicó el doctor Frondarena Jr. que le pregunten la tasa real. Así que quiero que me haga una cuenta de cuánto es el desempleo real, cuánto cayó por adquisitivo, cuánto es el aumento de la oferta de dinero, y en base a eso veo si pide el crédito o no. Les van a mandar a otro banco, seguro. Bien, a ver si tenemos algo más acá para contar. Bueno, ustedes como saben que acá tenemos, por un lado, los enfoques que hacían Keynes. Él decía que la inflación, al aumentar la demanda agregada, podía llegar a controlar la inflación por un lado, controlar el desempleo. Esto ya lo vimos en lo que es el tema de la demanda global, si quieren pegar un repaso. Pero como que él eso no le preocupaba tanto, porque vean que con la modificación de la variación de las tasas de interés, con la modificación del aumento o reducción del gasto público, con las exportaciones netas, podía llegar a controlar la inflación. Pero claro, Keynes no escribió para un lugar como Argentina, donde tenemos descalabros fiscales terribles, y donde se ha hecho una medición desconmensurada, y donde no se ha tenido una regularidad de que, bueno, por un momento tenemos que aumentar, pero por el otro lado bajamos. Por el lado aumentamos y vamos manipulando las tasas de interés. Bien, ¿cómo viene a jugar el tema de la inflación en los costos? Una empresa enfrenta tres partidas de costos, lo que son los costos de los bienes y servicios, o sea, lo que son los denominados insumos. Yo, por ejemplo, en mi local, supongamos, vamos a poner el ejemplo, y yo tengo que afrontar con los gastos que tengo que arreglar con los proveedores de las diferentes marcas para ver cuánto es lo que a mí me va a costar tener que reponer en caso de que yo venda. Entonces, obviamente que uno, al estar en un comercio, siempre trata de ver, bueno, a cuánto lo vendo, cuánto es el costo que yo voy a poner para tener un margen de ganancia y que me quede margen de reposición. Los costos financieros, que son los impuestos. Y esto es a veces lo que por ahí mucha gente no ve cuando está del otro lado. ¿A qué voy con esto? Uno dice, bueno, ¿y cuánto factura el negocio? ¿Qué sé yo? Vamos a poner, no sé, 500.000 pesos por mes. Un montón, sí, pero eso tenés que descontarle. Los gastos fijos, los gastos de reposición, los impuestos, lo que me cobra cada vez que hago la venta por tarjeta de crédito, lo que tengo que pagar de él en caso de ser el impuesto al cheque, las transferencias por el banco, empleado. Al final terminás ganando igual o menos que un empleado, por la cantidad de cómo te terminan comiendo con los impuestos. Entonces, todo lo que son los costos financieros también se analizan a la hora de ver, no sé, lo que se te va el alquiler en la actualización, en contador, qué sé yo, alarma, bueno, todo lo que conlleva. Sí, el cálculo de lo que hay que volver a invertir para poder volver a tener la mercadería. Claro, la reinversión, o sea, no solamente son los costos que uno tiene con el producto, los costos, o sea, sacar los costos de la ganancia y los costos de la reinversión. Porque lo que uno no vende no es que se queda con el 100%. A vos te costó una parte comprar eso, y eso que ganaste una parte la tenés que volver a destinar para comprar. Entonces, obviamente que de eso, descontale, o por lo menos un 60-70% de lo que tiene que ser en reinversión, en gastos fijos, sumar otro 20% más de empleado, y bueno, fíjate cuánto te queda a vos. Entonces, en eso también se ve lo que es el tema de los costos financieros. Tenemos costos de bienes y servicios, costos financieros, y acá viene lo que son los costos laborales. Acá tienes la famosa presión de los sindicatos, que ahora quieren llevar el salario mínimo a 50.000. A ver, qué sé yo, si me preguntan a mí cuál es mi lectura sobre esto, creo que hoy en día aumentar el tema del salario mínimo no es algo conveniente, siendo que tienes tanto desempleo. O sea, sería más lógico que vos le des la posibilidad al tipo que va a emplear y va a contratar personas, que pueda llegar a arreglar algún precio que le sirvan a los dos, porque encima que el tipo, en un momento de crisis, que ha tenido que estar cerrado, que todavía se está reestructurando el mundo de esta pandemia, encima le decís que mínimo va a tener que pagarle 50.000 pesos a una persona que va a emplear. Yo entiendo que obviamente los salarios están súper bajos, eso lo puedo entender perfectamente, pero creo que la mejor forma es decir, bueno, por lo menos que contrate 5 personas, qué sé yo, y que le pueda pagar algo que le sirva a los dos.
Es mejor que una persona gane 20 de algo que no gane 100 de nada. Con estas presiones constantes, en un momento donde la gente necesita trabajar de lo que sea y agarrar lo que sea, y creo que no va por jugar con la necesidad de la gente, sino va por el hecho de decir, bueno, yo también quiero un respiro, que voy a poner un negocio que no sé si me va a funcionar y no quiero perder. Por acá pareciera que el empresario, que en realidad no son empresarios, sino son pymes, son personas que abren un negocio con 2 o 3 empleados, parece que es un delincuente porque ganar plata. ¿Y para qué voy a trabajar si no gratis? No, o sea, estoy tomando el riesgo, asumo el compromiso, la responsabilidad, contrato gente y encima me imponen que tengo que pagarle una determinada cantidad con todo lo que me lleva a los gastos fijos, los costos de bien, los costos de servicio, los costos financieros, y soy el delincuente. Entonces, creo que estas cuestiones también tienen que analizarse en un momento de crisis. Por ejemplo, los países más tienen Nueva Zelanda, Australia, no tienen contratos de trabajo como lo tenemos acá, ya se pueden pactar. Entonces yo te quiero contratar a vos y vamos a hacer un contrato por un año y vemos cómo viene el tema y por este tipo de sueldo. Y no hay nadie que venga y diga, y bueno, pero lo que le estás pagando no es justo. ¿Justo? ¿Para quién no es justo? Y volvemos a la discusión del periodo cuatrimestre. ¿Qué es un precio justo? Si yo no estoy ganando nada, y bueno, para mí, 10 lucas por mes, 15 lucas por mes, algo por lo menos, es justo porque no tengo nada. Prefiero esto a que no tener nada. Obviamente que 50 sería mucho mejor que 15, pero considero que para mí, en este momento, que no tengo nada y que hay tanto desempleo, esto lo considero justo. Obviamente no voy a dejar de buscar para ver si consigo algo que sea más justo a mis necesidades. Sí, aunque sea comen, porque hay personas que prefieren, si no le pagan 50 no van a trabajar y así estamos todos. Exactamente, exactamente. Entonces una persona que dice, bueno, yo tengo que analizar, cuando contratar a alguien lo tengo que pensar 15.000 veces, porque por la presión sindical, contratar a un trabajador es casi como adoptar un hijo. Porque si a vos no te funciona bien esa persona para trabajar, porque tal vez, qué sé yo, no sé, no da con el perfil, o atiende mal a la gente, o lo que fuere, después, bueno, tenemos que llegar a un arreglo para ver cómo podemos solucionar el tiempo que trabajaste y te termina saliendo 100.000, 200.000 pesos y encima no te trabajo bien. O sea, sería más lógico que vos puedas hacer un contrato por tiempo determinado, por ejemplo, y decir, bueno, si no me funciona, contrato otro. Y voy rotando, veo a ver si me funciona o no. Y es algo consensuado de las dos partes, del empleador y del empleado. Pero acá no. Los sindicatos dicen, no, eso no se puede. Si vos lo contratás, es de por vida y bueno, y así, por eso hay tanto desempleo. O sea, yo lo veo del otro lado. O sea, para mí el tema del desempleo es porque cuando uno tiene que emplear, tenés que pensar 2 millones de cosas. No es tan fácil. Ahora, si fuera mucho más fácil, las leyes laborales fueran más flexibles, a mí me daría la posibilidad de contratar tranquilo y arreglando un precio que nos convenga a los dos, porque yo, por ejemplo, y acá la tengo Elena, te digo otra voz de ejemplo, te digo, yo te voy a pagar 15.000 por mes, y la verdad que no me sirve, es muy poco. Bueno, y viene a Yelen, le digo, te voy a pagar 15.000, no, la verdad que no me sirve, es muy poco. Y yo por ahí pienso, y la verdad que en comparación al mercado, y estoy pagando poco, tengo que pagar más porque si no, no va a venir nadie. Entonces, eso va a terminar haciendo que tenga que aumentar cuál es el precio que yo estoy poniendo para poder emplear personas. Pero en un momento donde digo, mira, el poder adquisitivo cayó, el desempleo está aumentando, y el costo de bienes es demasiado, la oferta global es descomunal, yo voy a darte trabajo, pero los términos son estos. Si te gusta y lo aceptamos y está consensuado, perfecto, termina siendo un contrato, un acuerdo entre partes. ¿Por qué tiene que venir el sindicato a meterse y decir, no, acá tenés que, bueno, de esa forma yo creo que nunca va a poder bajar el desempleo o buscarse una alternativa porque es mejor, como les digo, un 20 de algo que un 100 de nada, que es básicamente lo que tenemos. En Mar del Plata, casualmente, 70.000 desempleados tenemos. Y no tengo duda que eso es el censo que se ha hecho y son censos mentirosos, porque tiene que haber muchísimos más. El último censo dice que somos 650, 700.000 personas y sabemos que tenemos más de 1 millón de habitantes en Mar del Plata. Entonces, a mi modo de ver, qué sé yo, creo que estas cosas tendrían que flexibilizarse y darle el respiro a quien va a emplear, a que, bueno, yo tengo estos términos, si los querés, genial, si no, bueno, es lo que puedo de momento. Y así irlos llevando y viendo cómo se puede acomodar. Dijimos inflación de costos, entonces, para una empresa afronta lo que son los costos de bienes y servicios, los costos financieros y los costos laborales. Si aumenta alguno de estos, ¿y qué es lo que va a pasar? Y que aumenten los precios. Si aumentan los costos laborales, la presión sindical es mayor, yo voy a tener que aumentar los precios. Si aumentan los precios, obviamente que no me va a quedar alternativa que
caiga obviamente el consumo y la demanda de lo que yo tengo que reclamar. Si aumentan los costos financieros, aumentan los impuestos, tengo que aumentar el precio, porque yo también vengo estipulando un determinado gasto de reinversión, de gastos fijos y también de ganancia, porque si no, no voy a estar trabajando gratis. Esa es la otra. Y si aumentan los costos de bienes y servicios, tengo que aumentar los precios. No me queda alternativa que trasladarlo al consumidor final. Por el mismo motivo, cualquiera de los tres supuestos que me aumenten, yo voy a tener que verlo reflejado en mi ganancia. Mi ganancia está en los precios. Inflación estructural. Causa de inflación está en sistema productivo, pero no en los factores monetarios. Esto es la forma en la que lo termina analizando la escuela estructuralista, que es la idea que nos voy a complicar, de Aldo Ferrer y Julio Olivera, pero ellos dicen que no es un problema monetario, sino que son los sistemas productivos, la forma en que se maneja los factores de la producción que genera un aumento en los precios y eso hace que se genere la inflación. Pero yo no creo que... A ver, puede suceder que se hagan aumentos de forma espontánea, pero en realidad, ¿por qué termina aumentando uno el precio? ¿Y porque no le alcanza para comprar? Entonces, ¿por qué no le alcanza para comprar? Y porque su moneda vale menos. ¿Y por qué su moneda vale menos? Y porque hay más en circulación. Por lo menos yo es con el modelo que más me adapto. Ahora, si ustedes me dicen, no, yo la verdad que para mí la inflación es un fenómeno estructuralista, perfecto. Mientras me lo puedan fundamentar, increíble. La verdad que yo en eso no me cierro en pensar que mi postura más inclinada al monetarismo es la que se puede adaptar al modelo. Si ustedes me lo quieren justificar con Rolf Prebisch o con Eulogio Utirriós o con cualquier otro de los autores que son más estructuralistas, o desde el análisis de Keynes, está perfecto. Eso la verdad que yo no tengo ningún problema. Eso es lo bueno de la economía, hay diferentes autores, diferentes modelos, cada uno de un enfoque distinto. Ahora aparece el famoso Thomas Piketty, que es el Marx actual, que es el Capital en el siglo XXI, que hace como fue también el asesor del expresidente de Francia, François Hollande. Entonces él tenía una mirada más, digamos, socialista. De él viene, digamos, el tema del impuesto a las grandes fortunas, y bueno, pero tipo lo fundamenta desde su postura. Como les digo, acá la idea, esta es una cátedra abierta, ustedes lo pueden estudiar de donde quieran. Yo creo que por la lectura que tengo y lo que más se amolda a la realidad, o por lo menos al pensamiento que tengo al día de hoy, lo que no impide que el día de mañana piense distinto, es esta mirada, como la analizan los monetaristas, y que la inflación termina siendo un fenómeno monetario que se da por el aumento de la oferta de dinero, es decir, el aumento y la emisión, motivo por el cual eso impacta en todos estos fenómenos, tiene estas consecuencias y estos agravantes que hemos visto. A ver si hay algo más que les pueda dar. Sí. La inflación estructural, ¿estarían en los sistemas productivos? Dicen que no es un problema monetario, sino ¿dónde estaría el problema? O copié mal, capaz, por las dudas. No, ellos dicen que no está en los factores monetarios, o sea, no son los que lo propagan, sino que está en el tema del sistema productivo. Son los factores productivos los que terminan influyendo en lo que es la inflación. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, decía Eulogio Iturriós, dice, puede existir estímulos para el desarrollo industrial, pero si la infraestructura es insuficiente, por ejemplo, no hay caminos, no hay transportes, no hay puentes, la industria va a operar a costos más elevados y sin poder utilizar la capacidad productiva. ¿Por qué? Porque como no tenemos las maquinarias que tenemos que utilizar para poder hacerlo de forma más simple, bueno, hay que aumentar los precios, no queda otra alternativa. Porque los modos en que se pueden llevar, o por ejemplo, economías en crecimiento, necesitan volúmenes crecientes de insumos. Por ejemplo, que sean insustituibles, hierro, petróleo, pero el abastecimiento es insuficiente. Por ejemplo, en Vaca Muerta, y en Vaca Muerta no tenemos todavía la forma de poder sacar el petróleo propiamente dicho, tenemos el crudo ahí. Entonces, obviamente que para poder, si lo quisiéramos vender acá, tendríamos que venderlo a un precio mucho mayor porque tendríamos que mandarlo a otra empresa o de otro país que se encargue de hacerle todo el proceso, traerlo acá y venderlo a un precio más caro. Entonces, en ese caso, obviamente que se va a ver reflejado un aumento de ahí, pero un aumento estructuralista, no tiene que ver por la emisión, tiene que ver por los factores de la producción. Supongamos que, no sé, vos sos un mayorista de zapatos y yo tengo un minorista, entonces obviamente que yo, si te compro a vos y lo voy a querer vender, voy a venderlo a otro precio, porque en ese caso yo tengo que tener una ganancia mayor, porque vos conseguís un precio mejor. Ahí no es porque hubo una emisión, sino porque tendrás vos un acuerdo distinto, porque los factores de la producción con los que cada uno se desarrolla hace que vos tengas más beneficios de ese punto del que puedo tener yo.
Profe, Es otra lectura, sí. por eso lo artesanal a veces cuando es muy bueno sale mucho más caro. ¿Por qué? Porque tardan lo que una empresa en hacer 10 zapatos, uno que te lo hace a mano, tarda lo mismo para uno. Exactamente, y ahí no es que porque hubo un aumento, la oferta termina siendo que ese precio vale lo que vale. Anda a hacerte un traje a medida o anda a hacerte algo puntual como decís vos. A ver, no es lo mismo el cuadro de Picasso que el cuadro lo pinte yo. Bueno, porque y ahí no es que hubo inflación, ¿no? Bueno, es de Picasso. Si bien no es un caso tan extremo, pero eso es como que ellos analizan desde ese punto de vista. Son los factores de la producción los que terminan definiendo y generando que se pueda llegar a este fenómeno de la inflación. Yo no niego que no pueda ser así, pero lo sigo viendo como un aspecto micro. Y la inflación es un aspecto macro, se afecta a todos. O sea, que yo tenga alguna variación con el precio del petróleo, por ejemplo, porque no tenemos acá los elementos para hacerlo, que un artesano quiera poner este chúquer a un precio terrible porque está hecho con, no sé, el paladio de Sudáfrica, es problema de con lo que lo hizo, pero eso no es el aumento sostenido y generalizado de todos los bienes y servicios. Pero bueno, ellos dicen que analizan los factores productivos a nivel general y cómo en cada factor productivo puede llegar a haber esta modificación que ya sea por, no sé, no contar con las herramientas necesarias, tengamos que aumentar indefectiblemente por no obtener el desarrollo de esos elementos necesarios para llevar a cabo el producto final. Por ejemplo, Raúl Prebisch es otro muy conocido. Dice, con desarrollo se corrigen deficiencias estructurales básicas. Un país, por ejemplo, crecimiento de países no industrializados depende de exportaciones. Por tanto, si en el sector externo hay contracciones, estas actúan contra crecimiento. O sea, ¿cómo es que viene a funcionar cuando un país tiene muchas más ventajas, y vamos a abocar un poquito a David Ricardo, más ventajas comparativas que otro país? O sea, si nosotros compramos acá autos, nos va a salir más caro venderlos acá que si los compramos en Estados Unidos, porque no tienen la fábrica. Nosotros acá tenemos que tener todos los productos y ensamblarlos. Y ahí no es que hubo un incremento de la emisión monetaria, sino que los factores productivos que nosotros tenemos acá no son competitivos con los de allá, porque allá tienen la industria, tienen los materiales. Nosotros tenemos que traer todo acá, y a lo sumo lo ensamblaremos acá. Entonces, es otra lectura distinta que se hace, obviamente perfectamente válida si la quieren justificar desde ese punto de vista. Yo obviamente les voy a mandar el archivo donde están ambas posturas para que ustedes las lean. Y les voy a después hacer un resumen, porque como les digo, ManQ es bastante grande, entonces tampoco les he borrado con todo este socotroco de libro, pero la parte donde analiza lo que es economía monetaria, es decir, la parte de inflación, voy a hacerles algún resumen bastante lindo y simplificado donde explique esta cuestión del monetarismo, donde puedan ver bien el tema de las curvas, porque es que el aumento de la oferta termina generando una retracción en el precio de los bienes, que se termina yendo y reflejando en este aumento sostenido y generalizado. Y después ustedes deciden por qué lo quieren fundamentar, o qué autor les gusta más, o cómo lo quieren explicar. Mientras me explique lo que es la inflación y me lo sustenten con algún autor, está perfecto. Ahora, Profe, si quieres ser Friedman, Irving Fisher, sí. Este que dijiste recién, ¿qué autor es? El que nombré recién es Raúl Prebisch. ¿Y el otro, el de la inflación estructural? Es Eulogio Iturriós. Ese. Eulogio Iturriós. Después también lo tienen, por ejemplo, a Julio Olivera, Aldo Ferrer, Celso Furtado en Brasil. Ay, perdón. Irving Fisher es quien hace este análisis de la tasa de interés nominal y la tasa de interés real. Eso que les conté, de que la tasa de interés es la tasa de interés nominal menos la inflación, eso es el análisis que hace Irving Fisher. Y después lo que es el tema de la teoría cuantitativa del dinero, es algo que también lo había analizado en su momento David Hume, alrededor de la década del siglo XIX, pero lo termina tomando Friedman como para dar un análisis más monetarista y cómo viene a funcionar el tema de la inflación, explicado de una forma un poco más contemporánea. Por eso antes les nombré a Friedman y no les apunté al análisis de Hume. Gracias, profe. Por favor, como les digo, esto tiene bastante información, tiene muchos autores, es un tema interesante. Si por ahí me dicen lo quieren analizar, bueno, obviamente del keynesianismo lo tienen al Lord Keynes, si quieren estudiar la inflación desde él, pueden buscar, hay informaciones muy buenas. Hay conferencias muy buenas que yo la verdad he encontrado en YouTube, por si se quieren, no sé, un día tranquilo, se
si quieren poner a cenar, relajar y no tienen ganas de tal vez ponerse a buscar el tema de un contenido bibliográfico, se ponen a buscar conferencias de esto y van a encontrar de lo que quieran. Entonces está bueno porque que lo puedan explicar desde algún autor, desde la visión que ustedes tienen, sería increíble. Si no, bueno, obviamente con decir esto no va a estar mal, pero creo que es un tema importante para que ustedes lo entiendan, cómo viene a funcionar la inflación, de qué forma ustedes creen que se puede ver representado, qué autor mejor lo esboza, y bueno, obviamente después decirme cuál es la lectura que ustedes hacen al respecto sobre esto. Creo que ya no hay nada más para analizar de lo que hemos visto. Como les digo, 3 casos puntuales, análisis de lo monetarista, estructuralista, keynesianista, y si quieren también sumamos liberalismo. Y si quieren marxismo, sumemos todo, ya está. Fundamentalmente como ustedes quieran, no hay problema. Pero bueno, justamente permite una variedad bastante amplia de análisis, lo que es la inflación. Yo como les voy a mandar esto, y bueno, creo que nada más, hemos terminado por hoy. Gracias. Gracias, profe. Chao, chicos, que tengan buenas noches. Muchas gracias. Buen fin de. Gracias. Después nos avisás lo de que dijiste de la charla con. ¿La charla con Cavallo? Sí, Sí, yo les sí. aviso. Ah, sí, Dale, por favor. dale. Esa va a estar interesante. La Sí, verdad que va a estar dale. interesante. Gracias, Voy a ver si profe. podemos hacer más que nada un Zoom, hacer algo un poquito más reservado, para que podamos también tener una especie de diálogo. Estaría bueno que ustedes lo puedan conocer porque es un tipo súper copado. La verdad que Mingo es muy sencillo aparte. Bueno, ya lo van a conocer. Como les digo, hay quienes lo aman y quienes lo odian, pero estaría bueno que se entienda porque hay muchos que no saben cuál fue la verdadera finalidad de lo que fue la ley de convertibilidad, pero como ya hemos dicho acá, no fue una crisis inflacionaria, fue una crisis cambiaria la que hemos tenido. Simplemente porque no se ha podido adaptar una economía argentina a lo que fue el intento de convertibilidad del dólar. Ya hemos tenido el tema del austral, hemos tenido el dólar, o sea, hemos tenido intentos de convertibilidad que no han funcionado. El tema es ver que nos explique él mismo por qué es que no ha funcionado y qué pasaría si hoy queremos dolarizar la economía. Que mucho se discute, ¿sí? Pero ¿por qué no dolarizamos? Si ya tenemos un sistema bimonetario, como dice la jefa, la señora presidente. Bueno, se lo dejaremos picando para preguntarle cuando podamos Leandro, discutirlo con él. Sí. una sola pregunta más. ¿Esto lo subís en el campus, lo de las posturas para que podamos leer? ¿Lo vas a subir ahora esta semana? ¿Y en qué unidad? Así yo lo puedo revisar un poco mejor. Esto está en la unidad 7, en equilibrio del sistema económico e inflación. Y voy a ver si les puedo, les voy a buscar también de distintos autores algún análisis cortito como para que ustedes, por si quieren explayarse después más, lo puedan hacer. De diferentes autores, como digo, como para que tengan una visión distinta de lo que cada uno dice. Gracias. Bueno, por favor, Chao, adiós. gracias.